En las heladas estepas de Rusia, donde el frío y la vastedad del paisaje parecen infinitos, un nuevo ejército se forjó a principios del siglo XX. Este ejército, conocido como el Ejército Rojo, nació en un tiempo de gran agitación y cambio. Nacido de la revolución bolchevique, el Ejército Rojo surgió como una fuerza poderosa, destinada a defender la joven nación soviética. La revolución no solo transformó la política, sino también la estructura militar del país. Su doctrina militar, basada en la ofensiva total y la movilización masiva, prometía desafiar el orden establecido. Esta estrategia no solo buscaba la victoria en el campo de batalla, sino también la consolidación del poder soviético. Desde las primeras batallas contra los ejércitos blancos en la Guerra Civil Rusa, el Ejército Rojo demostró su tenacidad y capacidad de adaptación. Cada enfrentamiento era una prueba de fuego que templaba su espíritu y determinación. La década de 1930 vio un proceso acelerado de modernización y expansión dentro del Ejército Rojo. La industrialización del país y la innovación tecnológica jugaron un papel crucial en este desarrollo. Bajo la dirección de líderes como Mikhail Tukhachevsky, se adoptaron nuevas tecnologías y tácticas. Tukhachevsky, un visionario militar, impulsó la integración de armas combinadas y la mecanización del ejército. Tanques, aviones y artillería se integraron en formaciones combinadas, preparando el camino para la guerra mecanizada que se avecinaba. Estas innovaciones serían cruciales en los futuros conflictos. Sin embargo, las purgas estalinistas de finales de la década de 1930 diezmaron al liderazgo militar, dejando al Ejército Rojo debilitado y vulnerable en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La desconfianza y el miedo se apoderaron de las filas, afectando la moral y la cohesión. A pesar de las dificultades, el espíritu de lucha del pueblo soviético se mantuvo inquebrantable. La resistencia y la determinación de los ciudadanos comunes se convirtieron en la columna vertebral del esfuerzo bélico. La amenaza existencial planteada por la Alemania nazi unió a la nación en un esfuerzo bélico sin precedentes. La propaganda y la movilización masiva jugaron un papel crucial en mantener la moral alta y el compromiso firme. Millones de ciudadanos soviéticos, hombres y mujeres por igual, respondieron al llamado a las armas, listos para defender su patria hasta la muerte. La participación de las mujeres en el frente y en la retaguardia fue especialmente notable. El escenario estaba listo para una de las confrontaciones más brutales y decisivas en la historia de la humanidad. La Gran Guerra Patriótica, como se conoció en la Unión Soviética, sería una prueba definitiva de la fortaleza y la resiliencia del Ejército Rojo y del pueblo soviético. El 22 de junio de 1941, la maquinaria de guerra nazi se abalanzó sobre la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión y desatando toda su furia sobre un pueblo desprevenido. La invasión, conocida como Operación Barbarroja, marcó el inicio de una de las campañas militares más brutales y devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, como se llamó a la invasión, tenía como objetivo la conquista relámpago de la Rusia europea y la aniquilación del régimen bolchevique. Los estrategas alemanes confiaban en una victoria rápida, subestimando la capacidad de resistencia del pueblo soviético y la vastedad del territorio que debían conquistar. 3 grupos de ejércitos alemanes, apoyados por fuerzas del Eje, se lanzaron hacia Leningrado, Moscú y los campos petroleros del Cáucaso, respectivamente. Cada grupo tenía una misión específica y crucial para el éxito de la operación, y todos avanzaban con una confianza que pronto se vería desafiada. Las primeras semanas de la invasión fueron una pesadilla para el Ejército Rojo. Superados en número, en equipo y en experiencia, los soldados soviéticos lucharon con valentía, pero sufrieron terribles pérdidas. La sorpresa y la velocidad del ataque alemán dejaron a las defensas soviéticas desorganizadas y vulnerables. Las tácticas de la Blitzkrieg alemana, combinando el poderío de las divisiones Panzer con ataques aéreos masivos de la Luftwaffe, sembraron el caos y la destrucción a su paso. Las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente, destruyendo infraestructuras clave y capturando grandes cantidades de territorio en poco tiempo. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros y millones de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. La brutalidad de la invasión dejó una marca indeleble en la población soviética, que sufrió enormemente tanto en el frente como en la retaguardia. A pesar de la ferocidad del ataque alemán, el espíritu de resistencia del pueblo soviético no se doblegó.
Bajo la consigna de «ni un paso atrás», el Ejército Rojo opuso una defensa tenaz, infligiendo fuertes bajas al enemigo y frenando su avance. La determinación y el sacrificio de los soldados y civiles soviéticos comenzaron a cambiar el curso de la guerra. La vastedad del territorio soviético, combinada con la llegada del invierno ruso, se convirtió en un enemigo implacable para las tropas invasoras. El invierno ruso, conocido por su dureza, presentó desafíos insuperables para los alemanes, que no estaban preparados para las condiciones extremas. La Wehrmacht, mal preparada para una guerra larga en condiciones climáticas extremas, comenzó a sufrir los estragos del frío, las enfermedades y el agotamiento. Las líneas de suministro se estiraron hasta el límite, y la moral de las tropas comenzó a decaer. La resistencia soviética en los primeros meses de la guerra, aunque costosa, resultó crucial para frenar el ímpetu alemán y ganar un tiempo precioso. Cada día que los soviéticos resistían, era un día más para reorganizar sus fuerzas y preparar contraofensivas. La batalla por la Unión Soviética se convertiría en una guerra de desgaste, una lucha a muerte entre dos ideologías y dos sistemas políticos irreconciliables. La resistencia soviética, alimentada por un profundo sentido de patriotismo y la voluntad de defender su tierra, se enfrentó a la maquinaria de guerra nazi en una confrontación que definiría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Octubre de 1941. Las primeras nieves caían sobre los vastos campos de Rusia, cubriendo la tierra con un manto blanco y helado. Estas nevadas anunciaban la llegada del temido invierno ruso, un invierno que había sido el azote de muchos ejércitos a lo largo de la historia. A las afueras de Moscú, la capital soviética, el Ejército Rojo se preparaba con determinación para enfrentar la embestida final de la Wehrmacht, el ejército alemán. La Operación Tifón, como se llamó al asalto alemán a Moscú, tenía como objetivo la captura de la ciudad y la decapitación del régimen soviético. Los alemanes avanzaban con confianza, seguros de su victoria. Sin embargo, las tropas alemanas, exhaustas pero confiadas en su victoria, se encontraron con una resistencia feroz e inesperada. Los soldados soviéticos, defendiendo cada centímetro de su tierra, no estaban dispuestos a rendirse. Los soldados soviéticos, inspirados por la defensa de su ciudad natal y liderados por generales como Georgy Zhukov, lucharon con una tenacidad inquebrantable. Zhukov, con su astucia y liderazgo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Las divisiones siberianas, curtidas en la lucha contra el frío extremo, lanzaron contraataques implacables que tomaron por sorpresa a los alemanes. Estas tropas, acostumbradas a las duras condiciones invernales, demostraron ser un adversario formidable. La nieve y el hielo se convirtieron en aliados del Ejército Rojo, obstaculizando el avance de los tanques alemanes y exponiendo la vulnerabilidad de las líneas de suministro enemigas. Los vehículos alemanes, no preparados para el frío extremo, se atascaban y quedaban inutilizados. A principios de diciembre de 1941, la Wehrmacht, agotada y diezmada por el frío, se vio obligada a detener su ofensiva a las puertas de Moscú. Los soldados alemanes, mal equipados para el invierno ruso, sufrían terriblemente. La Blitzkrieg alemana, que había arrasado Europa con tanta facilidad, se había estrellado contra el muro infranqueable de la resistencia soviética. La táctica de guerra relámpago, que había sido tan efectiva en otros frentes, no pudo superar el desafío del invierno ruso y la feroz defensa soviética. La batalla de Moscú marcó un punto de inflexión en la guerra, demostrando al mundo que la Alemania nazi no era invencible. La victoria soviética en Moscú no solo levantó la moral de las tropas, sino que también inspiró a otros países a resistir la agresión nazi. El mito de la invencibilidad alemana se había roto en las heladas estepas rusas. La retirada alemana marcó el comienzo de un cambio en el curso de la guerra, con el Ejército Rojo ganando confianza y fuerza para futuras ofensivas. La resistencia soviética en Moscú se convirtió en una leyenda, un testimonio del coraje y la determinación de un pueblo dispuesto a luchar hasta el final. Agosto de 1942. En las orillas del Volga, la ciudad industrial de Stalingrado se convertía en el epicentro de una batalla que pasaría a la historia como símbolo de la brutalidad y la ferocidad de la guerra en el frente oriental. La Wehrmacht, ansiosa por capturar la ciudad que llevaba el nombre del propio Stalin, lanzó una ofensiva implacable, decidida a borrarla del mapa. Lo que siguió fue una lucha casa por casa, una batalla sin cuartel por cada calle, por cada edificio.
por cada vida. El sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, se lanzó al asalto con la confianza de una victoria rápida. Sin embargo, se encontraron con una resistencia feroz por parte del 62º ejército soviético, liderado por el general Vasily Chuikov. Los soldados soviéticos, atrincherados en las ruinas de la ciudad, convirtieron cada edificio, cada fábrica, cada alcantarilla en una fortaleza inexpugnable. La batalla de Stalingrado se convirtió en un infierno en la tierra. Los bombardeos aéreos alemanes redujeron la ciudad a escombros, mientras que los combates cuerpo a cuerpo se sucedían día y noche. Los francotiradores soviéticos, como la legendaria Vasily Zaitsev, sembraban el terror entre las filas alemanas. El frío, el hambre y las enfermedades hacían estragos en ambos bandos, pero la lucha continuaba sin tregua.